Todos. Es un gozo para mí estar en este lugar y hablarles en esta mañana de sábado. Les invito para que antes de abrir la palabra de Dios me acompañen en una corta oración ahí sentaditos. Vamos a cerrar los ojos y oremos. Querido Dios, que estás en el cielo, una vez más, estoy agradecida contigo con esta oportunidad de trazar tu santa palabra. Úsame como instrumento tuyo para edificación de tu iglesia. Que lo que haya de decir sean tus palabras y no las mías. Y prepara nuestros corazones para que podamos recibir este mensaje y lo pongamos por obra. Bendícenos de manera especial y sigue con nosotros en esta mañana, en este culto de adoración a tu nombre. Lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Sabía que me faltaba algo. Suele hacerse una analogía entre los síntomas de la lepra y los efectos del pecado en el ser humano. La lepra comienza con un malestar general, que incluye dolores de cabeza y mareos ocasionales, pero sin que exista una aparición en la piel de alguna manifestación de alguna enfermedad. ¿Por qué? Porque los dolores de cabeza duran varios meses. De repente aparecen unas pequeñas manchas en la piel y estas se convierten en lesiones cutáneas que abren y supuran. Pero para el momento en que la lepra se manifiesta en la piel, el sistema nervioso central se ha visto gravemente afectado. Las áreas que están más cerca del corazón son las primeras afectadas, como por ejemplo la punta de la nariz, los dedos de las manos y los dedos de los pies. Tal vez una de las características más difíciles de esta enfermedad es la incapacidad de sentir dolor. Las extremidades pueden sufrir graves perjuicios, pues la víctima generalmente no se da cuenta, sino hasta que ya es demasiado tarde. Igual manera, algunas personas describen que el cabello pierde color, que el rostro pierde su forma, que salen unos gránulos en las mejillas y que los labios se contraen. En la época del Nuevo Testamento, una persona que tenía lepra realmente era una persona que estaba al margen de la sociedad, era apartada de los lugares públicos. De hecho, no había ningún registro público de esta persona. Aunque estaba viva, es como si estuviera muerta. No tiene que sorprendernos entonces que la lepra sea utilizada como una analogía perfecta de los efectos del pecado en el ser humano. Pensemos en algunos paralelos que encontramos en la Biblia, en la manera en que el pecado se va introduciendo en las personas y que las va destruyendo desde adentro. Yo les invito para que busquen en sus Biblias el libro de Números, en el capítulo 25, y vamos a repasar esta historia. Pero mientras leemos esta historia, yo les voy a pedir que recuerden la manera en que la lepra del pecado se abre camino en nuestra vida si no estamos completamente conectados con Dios. Números capítulo 25. Repito, Números capítulo 25. La palabra de Dios dice: Cuando Israel estaba en Sitín, los hombres de Israel empezaron a fornicar con las hijas de Moab. Ellas los invitaron a los sacrificios de sus dioses, con D minúscula, y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses. El pueblo se unió a Baal-peor y el furor del Señor se encendió contra Israel. El Señor dijo a Moisés: Toma a todos los príncipes del pueblo y ahórcalos en pleno día ante el Señor. Así el furor del enojo del Señor se apartará de Israel. Entonces Moisés dijo a los jueces de Israel: Mate cada uno a los suyos que se hayan adherido a Baal-peor. El versículo 6 nos dice: En eso un israelita trajo a una madianita a la vista de Moisés y de toda la congregación de Israel, cuando ellos estaban llorando a la entrada de la tienda de reunión. Lo vio Finnes, hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón,
Y se levantó de entre la congregación, tomó una lanza en su mano y fue tras el israelita a la tienda y alanceó al hombre y a la mujer por sus vientres. Y cesó la mortandad de los israelitas. De aquella mortandad murieron 25,000 israelitas. Entonces el Señor dijo a Moisés: Fines, hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, apartó mi furor contra los israelitas llevando por el mismo celo que yo. Por eso en mi celo no he consumido a los israelitas. Por tanto dile, yo establezco mi pacto de paz con él. Y él y sus descendientes tendrán el pacto del sacerdocio perpetuo, porque tuvo celo por su Dios e hizo expiación por los israelitas. El nombre del varón muerto con la madianita era Sinri, hijo de Salu, jefe de una familia de la tribu de Simeón. Y el nombre de la madianita era Cosbi, hija de Sur, príncipe de los pueblos, padre de la familia de Madián. Entonces el Señor dijo a Moisés: Atacad a los madianitas y matadlos, por cuanto os afligieron con sus ardides, porque os han engañado en el caso de Peor y de Cosbi, hija del príncipe de Madián, su hermana, que fue muerta el día de la mortandad por causa de Peor. Palabra de Dios. Al igual que la infección de la lepra, la horrible seducción de los madianitas tramaron para incitar a Israel se produjo porque los hijos de Dios dejaron abiertas las avenidas del alma. En el libro Patriarcas y Profetas, en la página 435, encontramos la ampliación de esta historia. Para los que les guste leer, eso está en el capítulo 41 del libro Patriarcas y Profetas, y lo que le voy a leer ahora es una parte de la página 435 que dice: a raíz de que los hijos de Dios, los israelitas, dejaron abiertas las avenidas del alma, hizo que quedaran sin resguardo estas avenidas y entraran pensamientos viles y degradados. Leo en el libro de Patriarcas y Profetas: en vez de dedicarse a la oración o de repasar las historias de la fidelidad de Dios hacia ellos, dedicaron su tiempo al ocio y a cortejar a las madianitas y seguir su religión pagana. En términos generales, la historia abre una ventana hacia la naturaleza del pecado y la manera en que éste se va metiendo de manera sutil en nuestras vidas. No solo cuando nos aferramos de manera deliberada y celosa a la misericordia y la gracia de Dios, tendremos la capacidad de fijar nuestra mente y nuestros pensamientos en lo que Dios quiere para nosotros. Los hijos de Israel habían llegado a descansar entre un río y una planicie, en un valle muy conocido por su clima tropical, y estaba adornado por una hilera de palmeras. Había llegado a ese lugar a descansar después de la victoria que habían alcanzado en Basán, y decidieron acampar en ese lugar. Y empezaron a familiarizarse con los madianitas. Y no solamente a familiarizarse con los madianitas, sino a intimar con ellas. Eso, al verse instalado en ese lugar, hizo que ellos cometieran unos errores de juicio, que más tarde les costaría bien caro. De hecho, el mismo registro bíblico nos dice que esto ocurrió a causa de que los madianitas tramaron esta situación para que los israelitas terminaran adorando a sus dioses, a los dioses de los madianitas. Y lo hicieron a través de las mujeres madianitas. Ellas empezaron a visitar el lugar, nadie se había dado cuenta, las intenciones que ellas traían, veían algo todo normal, y la familiaridad hizo que ellos llegaran a la intimidad, y al llegar a la intimidad con ellos también hicieron que los israelitas terminaran adorando a dioses falsos. De esta manera se llegó al punto de que los líderes llegaron a ser promiscuos, los líderes de Israel llegaron a la promiscuidad en esta relación con las madianitas, y Dios tuvo que actuar rápidamente a través de una plaga. Muchos se arrepintieron de manera sincera y Dios los perdonó, pero los líderes, a los que habían conducido al pueblo por el mal camino, se les dijo que debían morir. Esta lección intenta identificar un comportamiento humano
que aunque es característico, no deja de sorprender. No hay un instante en el que el corazón esté libre de tentaciones. A través de este oscuro episodio que sucedió con los israelitas en ese lugar, nos recuerda que debemos custodiar cuidadosamente las avenidas del alma. Ahora nos preguntamos, ¿cuáles son las avenidas del alma? ¿Cuál sería la respuesta? Los órganos de los sentidos. Muy bien. ¿Y cuáles son los órganos de los sentidos? La vista, el olfato, el gusto, el oído y el tacto. Muy bien. Una de las maneras en que nosotros podemos custodiar las avenidas del alma en nuestra familia tiene que ver con el culto familiar. Cuando nosotros no le dedicamos calidad de tiempo a nuestros hijos, los estamos colocando en un grave riesgo. Un riesgo de que ellos decidan, no por la causa de Cristo, sino por la causa del enemigo de Dios. Por eso hoy queremos llamar la atención a los padres y a las madres en esta mañana. El mensaje de Dios es que le dediquemos tiempo de calidad a nuestros hijos. Y ese tiempo de calidad está representado en el culto familiar. A través del culto familiar podemos compartir con nuestros hijos y tener grandes beneficios con ellos. ¿Por qué? Porque le demostramos nuestro cariño, cuán importantes son ellos para nosotros y cuánto Dios les ama. Ahora, algunos preguntarán, quizás los que llevan más tiempo en la iglesia no, pero los más jóvenes que se encuentran con nosotros como cristianos dirán, pero ¿qué es eso de culto familiar o cómo hacer ese culto familiar? En los últimos sábados, durante el mes de mayo, el Ministerio Infantil ha dado unas pautas y unas estrategias y ha mostrado la forma como se debe hacer el culto familiar en los hogares. El culto familiar está impregnado de cantos de alabanza, de comunicación con Dios a través de la oración y a través del estudio de su palabra. Bueno, otros dirán, sí, es fácil hacerlo, pero ¿cómo hacerlo? Bueno, en primer lugar le podemos pedir a Dios que nos dé sabiduría para dirigir el culto con nuestros hijos, especialmente los más pequeños, que no es nada fácil. Le podemos pedir en oración a Dios también que nos capacite y nos haga ser creativos al momento de contar la historia, porque quizás a muchas madres no les resulta fácil contar la historia, ¿cierto? Hay también muchas estrategias en internet, hablando de lo positivo del internet, donde usted puede encontrar material para poder hacer el culto familiar con sus hijos. La iglesia misma cuenta con bastante literatura para poder desarrollar el culto familiar con los niños. O sea que en ese sentido no vamos a tener excusa para con Dios en nuestra responsabilidad de hacer el culto familiar con nuestros hijos y dedicarles calidad de tiempo. De igual manera, la Pluma Inspirada nos aconseja que una vez a la semana, los que vivamos en la ciudad, vayamos al campo. Y en medio de la naturaleza podemos contarles historias maravillosas del amor de Dios a nuestros hijos. Un parque, bueno, no tenemos la oportunidad de ir al campo. El parque, hoy en día, nuestro gobierno, bueno, hablando de Barranquilla, está rescatando mucho de los parques en Barranquilla. Allá podemos llevar a nuestros hijos y contarles las bellas historias de Dios. A través de los cantos de alabanza podemos también adorar a Dios y conocer más de su amor. Y en la repetición, eso hace que ellos lo graben en sus mentes y se aprendan las canciones y las canten permanentemente. A través de las historias, dependiendo de las edades o no. A veces uno cree que uno tiene que llamar la atención más con los niños pequeños y buscarse una gran cantidad de estrategias para que ellos se queden quietos. Yo les digo algo, a los niños más pequeños el tiempo del culto familiar debe ser muy corto, pero eso no significa que al finalizar el culto los dejemos abandonados a ellos en hacer otras actividades y nosotros en las nuestras. A los más grandecitos ellos sí pueden permanecer un poco más de tiempo sentados, pero en definitiva, si somos muy creativos en hablar juntamente con imágenes, hasta un adulto se puede quedar quieto durante mucho tiempo al escuchar una historia. Entonces, no solamente hablemos y hablemos y hablemos, sino que utilicemos imágenes, ya sea fotografías, ya sea muñecos que el niño o la niña tenga para jugar.
la podemos buscar en revistas, imprimir por internet. Muchas imágenes que estén relacionadas con lo que les vamos a enseñar a los niños. Y así verán que todos van a estar atentos y van a estar despiertos escuchando la historia. Así que esos son consejitos prácticos que el Señor tiene para todos nosotros y que poco a poco se les ha estado dando a conocer en estos sábados aquí en la iglesia. Bien, el tiempo de calidad es muy importante dedicárselo a nuestros hijos. Y como les decía al principio, si no lo hacemos, estamos poniendo en riesgo la vida espiritual de nuestros hijos. En esta mañana hemos estado hablando de maltrato infantil, de los efectos del maltrato psicológico, del maltrato físico, del abuso sexual. Pero ¿qué hay de hablar del tiempo con su característica de calidad? Y quiero hacer énfasis en eso, hermanos, porque en nuestros días es poco el tiempo que nos queda libre para compartir en familia, porque ya no solamente un padre trabaja, sino que la madre también. Al trabajar los dos, es poco el tiempo que le dedicamos a nuestros hijos, independientemente de la edad que estén, si están en etapa preescolar, si están en etapa escolar, si son aún adolescentes. Es poco el tiempo que le dedicamos a nuestros hijos. Y si no le dedicamos tiempo de calidad, tampoco entonces hacemos el culto familiar con ellos. La invitación de Dios en esta mañana es que hagamos el culto familiar con nuestros hijos, como el sacrificio que hacía el pueblo de Israel en la antigüedad. ¿Cuántos sacrificios hacía? ¿Cuántos sacrificios hacía el pueblo de Israel? 2, muy bien. ¿A qué horas? En la mañana. Los quiero bien despiertos, por favor. Uno en la mañana bien temprano y otro en la tarde. La pregunta es, ¿estamos dedicando calidad de tiempo a nuestros hijos? ¿Estamos realizando el culto familiar con ellos? Esto es muy importante, hermanos. Y el mensaje es un mensaje de amor de Dios y es delicado para cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque si no le dedicamos tiempo a nuestros hijos, los estamos poniendo en riesgo también. ¿Y cuál es el riesgo para ellos? Su vida espiritual. Entonces podríamos hablar de un maltrato o un abuso o un riesgo espiritual en la vida de ellos. Les decía ahorita, además, que el culto familiar aporta también bastantes beneficios, y es el hecho de poder compartir en familia, de poder expresar el cariño entre los mismos miembros, el hecho de poder comunicarnos entre nosotros como parte de esa familia, porque muchas veces las actividades diarias no nos lo permiten, y el culto familiar también es un momento para eso, para compartir en familia. A través del culto familiar también le damos gloria a Dios, trae alegría al hogar. Y si así empezamos la lista, quizás no vamos a terminar de todos los beneficios que vamos a encontrar al hacer el culto familiar con nuestros hijos. Ellos disfrutan de nuestra compañía, del cariño y de un aprendizaje sano para ellos. Bien, habíamos dicho que las avenidas del alma tienen que ver con los sentidos, y que estos son la vista, el olfato, el gusto, el tacto y el oído. Muy bien. Elena de White escribe en el libro Mensajes Selectos: sabemos que Satanás no puede tocar la mente o el intelecto a menos que se lo entreguemos. Y si esto sucede es porque descuidamos nuestra devoción con Cristo y no tendremos cuidado con nuestros sentidos. Ahora ustedes preguntarán, ¿qué tiene que ver las avenidas del alma con el culto familiar? Bien, a través del culto familiar, ¿cuáles órganos de los sentidos desarrollamos? El oído, todo. Bueno, ya nos dijeron que todos, pero ¿cuáles? El oído. ¿Por qué el oído? Cantando, escuchando las historias. Muy bien. A través de los ojos. Viendo las imágenes, muy bien. Veo que están despiertos y me gusta, gloria a Dios. ¿Por qué? Porque como vivimos en esta ciudad y no tenemos la oportunidad de sacar a nuestros hijos al campo como lo hacía Jesús y contemplar la naturaleza y conectar la historia con lo que vemos en la naturaleza, pues es necesario utilizar imágenes. Muy bien. ¿Qué otro órgano de los sentidos utilizamos? Bueno, la boca para hablar, pero bueno, hay que gustar de pronto de lo bueno que es disfrutar en familia. El tacto, por ejemplo,
porque podemos tener manifestaciones de cariño para con nuestros hijos, para con nuestros padres, al saludarnos, al abrazarnos, al tocarnos, ¿cierto? Muy bien, vamos sintonizados. Pero, ¿hacia dónde va toda esta información que entra por la vista, que entra por el oído, que entra por el tacto? ¿Hacia dónde va toda esa información? Hacia el cerebro, muy bien. Y en el cerebro se dan unos procesos, que es el del aprendizaje, el de la cognición, el de las emociones y el de la memoria. Hablemos un poco de la memoria. La memoria es una función del cerebro que permite al organismo codificar, almacenar y recuperar. En estas etapas, el de codificación es cuando se recibe la información y se produce un procesamiento aquí en nuestra cabecita, que sería la primera etapa. La segunda etapa, que es la de la de almacenamiento. La primera habíamos dicho que es la de codificación, la de almacenamiento y la de recuperación. En la de codificación es cuando recibimos la información, esta información se procesa y luego ¿qué ocurre? En la segunda etapa se almacena. Al almacenarse se crea un registro permanente de la información codificada. Y luego viene ¿qué? La recuperación de esa información que tenemos. En términos prácticos, la memoria, o mejor dicho, los recuerdos, es la expresión de que ha ocurrido un aprendizaje. De ahí que los procesos de memoria y de aprendizaje sean difíciles de estudiar por separado. Cuando el hombre quiere investigar más sobre la memoria, tiene que hacerlo junto con el aprendizaje. Y cuando alguien quiere investigar sobre el aprendizaje, tiene que hacerlo junto con la memoria. Cabe resaltar que la información se almacena a corto, a mediano y a largo plazo. Muy bien. Entonces, vamos a resumir un poco lo que llevamos hasta ahora. Los órganos, las avenidas del alma son los órganos de los sentidos. Y los órganos de los sentidos son la vista, el olfato, el gusto, el tacto y el oído. Y todo lo que entra por estos órganos va ¿a dónde? A nuestro cerebro. Y del cerebro queda almacenado ¿dónde? En la memoria. Y al estar guardada en la memoria es lo que nos hace comportarnos de la manera en que lo hacemos. ¿Por qué? Porque ya ha habido un aprendizaje en nosotros. ¿Ok? Esto me hace recordar, les voy a colocar un ejemplo. Mi hijo Juan Pablo, cuando tenía menos de 2 años, el espacio donde se movía obviamente era la casa y la iglesia. Y él escuchaba de nosotros, de mi esposo y de mí, los himnos, los estudios, las lecciones de la Biblia. Eso era su espacio. Lograba expresar algunas palabras. Estaba iniciando la vida, su crecimiento, su desarrollo, su formación. Eso era lo primero que él había visto, estando al lado de nosotros. Un día decidí llevarlo a la tienda. Y cuando llegaba a la tienda había una canción, obviamente nada cristiana, en el parlante de la tienda. Y justo cuando yo entraba la canción terminaba. Cuando la canción termina, él dice amén. Y yo me puse a pensar, ¿pero por qué dice amén? Si no tiene nada que ver con Dios. Sin embargo, si nos podemos a reflexionar sobre ese asunto, vemos que eso era lo que él había grabado en su memoria, lo que había aprendido hasta ese momento, y en su inocencia y en su sinceridad, él dice amén. Eso es lo que va ocurriendo con nuestros hijos mientras van creciendo. Todo lo que escuchan, todo lo que ven, ellos lo van guardando aquí en la memoria. Alguien decía que muchas de las investigaciones que se han hecho acerca de la memoria, nadie puede saber cuánta capacidad de almacenamiento puede haber aquí. Steven Seagal habla de unos 100.000 billones de lo que puede uno escribirse, en 100.000 billones, de hojas de lo que uno puede escribir ahí. Pero yo pienso que eso es como limitar la capacidad de nuestra memoria de lo cual ha creado Dios. No sabemos cuánto, pero todo lo que entra por los sentidos, todo va quedando guardado ahí, va quedando grabado. Lo que queremos recoger y lo que no queremos recoger, lo que queremos escuchar y lo que no queremos escuchar, lo que queremos gustar y lo que no queremos gustar, todo queda ahí. O sea, no se rechaza nada. Otro ejemplo, yo veía a una niña de 4 años, aquí que pasaba por el frente del colegio, una mañana que la traían para la escuela. Tiene 4 años la niña. Cuando ella venía caminando y llega por el portón, escucha
que ya están haciendo la oración en el colegio para entrar los estudiantes a sus salones. Y ella le dice a la persona que la acompaña, espera, están orando. Y se ha detenido por donde ella venía caminando y ha cerrado sus ojos y ha hecho ¿qué cosa? Reverencia. Esta niña sin prejuicios, lo que ha aprendido en estos 4 años de su vida, lo ha aprendido en casa, lo ha aprendido en la iglesia y lo ha aprendido en el colegio. Mire cuántos refuerzos. La casa, la iglesia, la escuela. Qué bonito, ¿verdad? Quizás nosotros los adultos pasamos por ahí, escuchamos que están orando, pero no nos detenemos a hacer la reverencia con la sinceridad que lo hizo esta niña de 4 años. Pero lamentablemente la niña no se queda ahí, ni nuestros hijos se quedan ahí, porque como todo lo recogemos, lo que sirve y lo que no sirve, lamentablemente en este mundo lleno de pecado, los niños empiezan a ver cosas que no deben ver, escuchan cosas que no deben escuchar, empiezan a gustar cosas que no quieren gustar, que no deberían gustar. Otro ejemplo con relación a esto. Me encuentro con un grupo de niños de edades de 8 años. Y entonces yo me acerco al salón de clase y pregunto, ¿dónde está la maestra? Me dicen, no está, pero estamos contando una historia. Y en esa rapidez con que va nuestra mente, yo pensaba decirles, qué bueno cuando el niño termina y dice, pero es una historia de horror. Y yo me sorprendo. ¿Cómo es que un niño en tan tierna edad, uno dice, no debería estar contando una historia de horror? Pero no quiero que nos detengamos en sus padres, porque quizás ellos hacen el culto familiar con sus hijos. No quiero detenerme en el niño, porque la idea no es señalarlo ni acusarlo, sino quiero que veamos que así como los más pequeños empiezan a aprender a través del culto familiar en la casa, cuando van creciendo, hay otras cosas que van llegando a su mente, y no propiamente por el hogar, no propiamente por la iglesia, quizás por la escuela, si no estudian de pronto en una escuela adventista. Porque no sabemos con quién se están relacionando nuestros niños. No sabemos qué le están enseñando, de dónde están aprendiendo. Entonces, ¿eso qué significa? Que nosotros como padres debemos doblar nuestros esfuerzos por hacer el culto familiar con nuestros hijos, no dejar de hacerlo. De custodiar las avenidas del alma, de estar pendiente, de estar vigilante con ellos. Si alguna vez ha habido una época en la que nuestros niños y nuestros jóvenes han vivido en un ambiente moralmente relajado, es ahora. Muchos empiezan a comparar y dicen, es que el tiempo de antes fue mejor, es que ahora esto está bastante complicado. Se está cumpliendo lo que la Biblia dice. De la lesión de la relación de los israelitas con los madianitas, emerge una advertencia clara que fue expresada de manera sencilla por el apóstol Pablo, y los invito para que busquen en 1 Corintios, capítulo 10, versículos 11 y 12. Primera de Corintios capítulo 10, versículos 11 y 12. Dice el apóstol Pablo a los corintios, estas cosas le sucedieron por ejemplo, y fueron escritas para advertir a los que han llegado al fin del tiempo. Así, el que piensa estar firme, mire que no caiga. Elena de White, en el libro Patriarcas y Profetas, en la página 436, nos recuerda, el corazón debe ser renovado por la gracia divina, o en vano se buscará pureza en la vida. Leíamos al inicio, en el libro de Proverbios, el capítulo 4, versículo 23, que quiero que lo busquen nuevamente para leerlo. Sobre toda cosa guardada, guarda tu
corazón. Es el consejo del sabio, ¿verdad? Porque de él mana la vida. ¿Pero a qué hace referencia el corazón? A la mente, ¿cierto? Eso queda claro. Proverbios 23:7 nos dice, Proverbios 23:7. Porque tal como piensa, refiriéndose a quién, al hombre, en su corazón, así es él. ¿Qué habíamos dicho entonces? Que el corazón se refiere a ¿qué? A la mente. Y lo que está en la mente es lo que hemos aprendido y lo que hacemos ¿qué? En nuestro comportamiento, ¿cierto? Muy bien. En el libro Hogar Cristiano, sigo leyendo algo muy importante que nos dice, el corazón debe ser renovado por la gracia divina, o en vano se buscará pureza en la vida. El que procura desarrollar un carácter noble y virtuoso sin la ayuda de la gracia de Cristo, edifica su casa sobre las arenas movedizas. La verá derribarse en las fieras tempestades de la tentación. La oración de David debiera ser la petición de toda alma. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. ¿Eso está dónde? En Salmo 51:10. Muy bien. Y habiendo sido hechos partícipes del don celestial, sigue escribiendo la pluma inspirada, debemos proseguir hacia la perfección, siendo guardados en la virtud de Dios por fe. Eso está en 1 Pedro, capítulo 1, versículo 5. Sigo leyendo en el libro Hogar Cristiano. Tenemos, sin embargo, algo que hacer para resistir a la tentación. Los que no quieren ser víctimas de los ardides de Satanás deben custodiar cuidadosamente. ¿Qué debemos hacer? Custodiar cuidadosamente las avenidas del alma. Deben abstenerse de leer, ver u oír cuanto sugiera pensamientos impuros. No se debe dejar que la mente se espacíe al azar en todos los temas que sugiera el adversario de las almas. Hoy en día, los padres cometemos muchos errores, creyendo que si los dejamos ver una hora de televisión, nos dejarán tranquilos a nosotros un ratico para poder adelantar nuestras labores. Entonces a veces decimos, no, pero es que yo solamente lo dejo una hora. Bueno, sí, ¿verdad? No está todo el día. Pero en esa hora, ¿qué tanto aprenden nuestros hijos? ¿Quién les está enseñando a nuestros hijos? ¿Qué están viendo nuestros hijos? ¿Qué están escuchando nuestros hijos? Recuerden que toda esa información que entra por los órganos de los sentidos queda almacenado aquí en nuestra memoria y eso es lo que nos hace a nosotros comportarnos. Por eso siempre escuchamos noticias de que el niño quiere imitar a personajes famosos, a superhéroes famosos, ¿sí? O si no, se expresan como X personaje. Es que así habla un personaje de un programa de televisión. Entonces decimos, es que está imitando todo lo que ve. Sí, es cierto, está imitando lo que ve. Pero entonces, ¿qué debemos hacer nosotros? Si queremos que nuestro hijo esté una hora, por ejemplo, frente a la televisión, estar con ellos. ¿Y qué debemos hacer? Custodiar las avenidas del alma. Porque de manera sutil, el enemigo siempre está mostrando algo que no deberíamos aprender. Siempre nos está familiarizando con el pecado. Siempre hacen cosas en ese programa de televisión que no es bueno que nuestros hijos aprendan porque de la misma manera ellos lo van a repetir. Entonces, por eso es bueno estar con ellos para advertirles, para indicarles qué cosas están diciendo en el programa de televisión que no es verdad. Porque hay mucha mezcla de verdad con error, entonces nuestros hijos empiezan a creer todo lo que ven y todo lo que escuchan. Y ese es el mundo para ellos. Y así van creciendo, y así se van formando, y así se van desarrollando. Y así crean su mundo. Entonces, es muy importante que nosotros como padres estemos al lado de ellos, guiándolos en los programas de televisión si hemos querido dejarlos ahí una hora. Por otro lado, a veces hacemos en que les entregamos el celular para que se entretengan un rato y me puedan dejar a mí hacer las actividades, ya sea hablar por teléfono, preparar una comida, hablar con una visita, ¿sí? Y a veces cometemos esos errores inclusive también en la iglesia. Le dejamos el celular para que ellos ahí se distraigan, cuando eso que están haciendo no está elevando su mente al Creador.
Porque si lo hiciera diríamos, sí, está bien. Pero lo que están haciendo en ese celular pues no los eleva a Dios en ese momento y especialmente cuando es sábado. Entonces siempre tendemos a entregarle cosas a nuestros hijos para que ellos se entretengan y no sabemos que eso ejerce una influencia negativa sobre ellos y que eso tiene repercusiones en la vida espiritual de nuestros hijos y eso es bastante peligroso para ellos. Entonces procuremos no dejarlos abandonados ni siquiera esa hora de televisión solos, no le entreguemos el celular como para que no nos molesten el ratico o a veces lo que nuestros hijos escuchan a través de la otra clase de música, por ejemplo, a través de lo que ellos gustan. A veces en las meriendas de los más pequeños introducimos cosas que no son saludables y el apetito se pervierte y no quieren, por ejemplo, gustar de ensaladas, gustar de frutas, porque solamente quieren aquello que mamá y papá le hemos dado de manera rápida en una merienda. Entonces, aún en esas cosas debemos ser cuidadosos. Fue por medio de los sentidos donde entró la primera tentación. ¿Saben cuál fue la primera tentación? ¿Dónde fue? ¿En dónde? Bueno, si hablamos de la tierra. En el Edén sí, porque en el cielo entró el pecado a través del que ya sabemos. Pero en la tierra fue la primera tentación. Satanás se encargó de extraviar las avenidas del alma en Eva, para que ella dejara de escuchar la voz cariñosa de Dios y pusiera atención a la seductora voz de la serpiente antigua. Vamos a Génesis, donde está el registro, en el capítulo 3. ¿Cuál fue el primer sentido que atacó Satanás en Eva? Bueno, por aquí dicen que la vista. ¿Quién dice otro? El oído, muy bien. Vamos a ver por qué el oído. Génesis capítulo 3 dice, la serpiente, la más astuta de todos los animales del campo que Dios, el Señor, había hecho, dijo a la mujer. O sea que hasta ese momento, si hablamos un poco de la escena, me imagino yo que Eva caminaba, se separó de su esposo, empezó a caminar por el jardín y vio el árbol que Dios le dijo que no debían comer. Lo vio, pero hasta ahí no había tentación. Ella solamente estaba observando y veía el fruto y veía el árbol. Sí, solamente estaba viendo. Pero ¿qué ocurre en el versículo, finalizando el versículo 1, cuando la serpiente le dijo a la mujer? Así que Dios os dijo que no comáis de ningún árbol del huerto. Ajá, ahí empezó la tentación, ¿verdad? Entonces, ¿ella respondió o no respondió? Al escuchar hablar un animal, ¿qué hace uno? ¿Se queda ahí? No sale corriendo, ¿cierto? Pero ella quiso responder a la pregunta, y si respondió a la pregunta, ¿por dónde la sedujo? Por el oído. Entonces ella respondió, del fruto de los árboles del jardín podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del jardín, dijo Dios, no comáis de él ni lo toquéis para que no muráis. Entonces la serpiente replicó a la mujer, no es cierto, no moriréis, sino que Dios sabe que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como dioses, conocedores del bien y del mal. Cuando la mujer vio que el árbol era bueno para comer, agradable a los ojos, entonces ahí sí estaríamos hablando de los ojos, y codiciable para alcanzar la sabiduría, y si ya entonces lo vio y seguramente sintió lo rico que son las frutas, o cuando entran a una frutera, ¿a qué les huele? ¿A nada? Huele delicioso, ¿verdad? O solamente el olor llega con el sabor, que cuando uno lo muerde uno dice, sí es manzana, es guineo, es mango, ¿no? ¿Verdad? Quizás nos cierran los ojos y nos los acercan y uno percibe un aroma agradable y delicioso. Entonces dice que fue agradable a sus ojos, seguramente ella percibió el olor grato de la fruta. Dice, tomó de su fruto, ahí va otro de los sentidos, ¿y qué? Y comió. Los atacó todos, ¿verdad? En una sola escena. Y también dio a su esposo que comió igual que ella.
Satanás no obligó a Eva a pecar, ¿cierto? Solo la sedujo con su astucia a fin de que ella, por su vulnerabilidad, al apartarse de la presencia de Dios, fuese, ¿qué cosa? Engañada. Cuando nosotros nos separamos de Dios, también somos engañados por el enemigo de Dios. Por eso insisto, cuando nosotros no dedicamos calidad de tiempo a nuestros hijos, los estamos poniendo en riesgo. ¿En riesgo de qué? De que entren en el terreno del enemigo de Dios y Él los envuelva con sus cadenas. Esto mismo podía pasar con toda la humanidad. El apóstol Pablo expresó esta inquietud de la siguiente manera. 2 Corintios 11:3. Segunda de Corintios 11:3. Pablo dice, pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean extraviados de la sincera y pura devoción a Cristo. Lo que se deduce es que esta misma forma es como Satanás logra que caigamos en sus trampas y en sus engañosas redes. ¿A través de qué? De nuestros sentidos. Hablemos de algunos ejemplos bíblicos. Por ejemplo, David. Por la vista, ¿verdad? ¿Qué estaba haciendo David en ese momento? ¿Estaba pensando en su ejército que estaba allá en la lucha? No, ¿verdad? ¿En qué tenía su mente? No estaba haciendo nada. Y cayó por sus ojitos. Y nosotros conocemos la triste historia de David. Por ejemplo, Salomón. ¿Cuál fue la perdición de Salomón? Las mujeres, ¿verdad? Entonces, ¿a través de qué? De sus ojitos. De Sansón. ¿A través de qué? De sus ojitos. Ellen White dice que se necesita constante vigilancia. Hay hijos que quizás responden a las cosas espirituales. Y quizás no nos dan dolor de cabeza, pero hay otros hijos en que se requiere un esfuerzo doble. ¿Sí? Porque todo entra por los sentidos, todo lo que vemos, todo lo que escuchamos entra por los sentidos. Por eso cuando yo decía ahorita del niño, tenemos que doblar nuestros esfuerzos, hermanos, porque el enemigo ataca a los que estamos aquí en la iglesia primero. No podemos pensar, es que como es líder o como es miembro de iglesia, quizás la mamá no le dice nada o el papá no le dice nada. Ustedes no saben con cuánto esfuerzo algunos padres y madres hacen la buena labor con sus hijos. Pero es un proceso largo. Hay unos que están conectados, pero hay otros no. Entonces a veces empezamos a señalar a los padres o incluso a regañar a los muchachos, a los niños. Ellen White, les repito, dice que se necesita constante vigilancia. ¿Sí? Si habremos de custodiar las avenidas del alma, ¿qué debemos estar? Es pilas, vigilantes, atentos, despiertos, en alerta, a cada momento. San Pedro dijo que debemos ser sobrios. ¿Cómo dijo Pedro? Sobrios. ¿Y Jesús qué dijo? Velemos y oremos, ¿para qué? Para no caer en tentaciones. En el libro Mensaje Selecto, la pluma inspirada escribe: todo el que se ha alistado bajo el estandarte teñido con la sangre de Cristo ha entrado en una contienda que exige constante vigilancia. ¿Quiénes son esos? Los que usted y yo, estando aquí en este lugar y hemos aceptado a Jesús en la cruz del Calvario como nuestro Salvador personal y hemos bajado las aguas bautismales, estamos en medio de esa contienda. ¿Sí? La guerra es cósmica. Hay muchos seres humanos en nuestra tierra, pero no todos
han decidido adorar a Dios, no todos han decidido buscar a Dios de manera sincera. Entonces, ese poco de personitas que hay, que el Señor muchas veces nos ha llamado remanente, a ese es el que el enemigo de Dios ataca con mayor rapidez, con vehemencia. Y somos nosotros los que estamos aquí dentro de ese grupito. Por eso debemos doblar nuestros esfuerzos, estar más atentos, estar vigilantes. Porque hemos decidido aceptar a Jesús como nuestro Salvador personal y entonces cuando Él viene y nos ataca. Satanás, sigue diciendo la pluma inspirada, Satanás está decidido a continuar la lucha hasta el fin. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin. ¿Cuando Cristo murió en la cruz del Calvario? No, dice que descendió con grande ira, ¿verdad? Porque sabía que le queda poco tiempo. ¿Hasta cuál fin? Hasta el último segundo que le quede de su existencia. Hasta ahí no va a cesar de atacar al pueblo de Dios, de hacernos daño. Dice, viene como ángel de luz, afirma que es Cristo y engañará al mundo, pero su triunfo será largo o corto. Corto, dice la pluma inspirada. Ninguna tormenta ni tempestad puede conmover a aquellos cuyos pies están afirmados sobre los principios de verdad eterna. Podrán resistir en este tiempo de apostasía casi universal. Veamos otros ejemplos, pero ya no los que cayeron, sino los que no cayeron, porque entonces vamos a decir, no, pues que este mundo es lleno de pecado, eso no es fácil, sí, con Cristo, pero es que cedemos a la tentación. Pero podemos ver ejemplos, la Biblia también nos muestra, así como nos muestra aquellos que fracasaron, aquellos que se equivocaron para que nosotros no cometamos los mismos errores, también hay ejemplos de hombres de Dios que se mantuvieron ¿cómo? Firmes, en medio de la prueba, la tempestad, en medio de todo este torbellino de pecado en el cual vivimos nosotros. Por ejemplo, hablemos de José. ¿Cuál fue la prueba de José? Exacto, ¿cuál fue uno de los sentidos con que fue atacado? De los ojos, ¿verdad? Y podríamos pensar también que el del oído, porque esta mujer se le acerca, nada fea, hermosa, y empieza a quitarle la ropa, y empieza quizás a seducirle también a través del oído. ¿Pero qué hizo José? ¿La complació? No, ¿verdad? El registro bíblico nos dice que él salió, ¿qué cosa? Corriendo, que es lo que nosotros también deberíamos hacer cuando vemos el pecado en nuestras puertas. Otro ejemplo, Daniel. ¿Cuál de los sentidos fue atacado a Daniel? Por la boca, muy bien, por el gusto. ¿Qué dijo Daniel? No, Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la comida del rey. ¿Sí? ¿Y qué otras pruebas tuvo Daniel o sus amigos también? La adoración, ¿verdad? A través de la vista y a través del oído. Y ellos decidieron someterse a la sentencia, pero no claudicaron. Y el más grande ejemplo, Jesús. Muy bien. Hablemos de la tentación, ¿cierto? La comida, o sea, el gusto, la vista, porque le dijo, todo esto te daré si postrado me adoraras, a través de la vista. Y todo lo que llega a nuestros sentidos, ¿a dónde va? ¿Y dónde se almacena? En la memoria. Y es lo que nos hace a nosotros responder, ¿verdad? Comportarnos, obtener una respuesta de comportamiento. Muy bien. Hablemos un poquito también de alguien, de Juan. Pero no Juan el Bautista, sino Juan el discípulo amado. Por medio de la contemplación es que nosotros nos transformamos. Y Juan había decidido, quizás utilizando las mismas palabras de Daniel, había propuesto en su corazón contemplar a Jesús. La pluma inspirada dice, en el libro deseado de todas las gentes, que Juan, después de la muerte de Jesús, dice que era el que más se parecía a Jesús. Y eso, cuando lo veían caminar de espalda, decían, hasta camina como el maestro. Qué hermoso, ¿verdad? Que se diga de alguien así, de nosotros, de Lucy, de la hermana Floralba, de Edwin, de cada uno de nosotros. Camina como el maestro, habla como el maestro, mira como el maestro. Qué hermoso. ¿Por qué? Porque Juan propuso en su corazón contemplar a Jesús. ¿Y cuándo lo hacía?
cuando estaba cerca de Jesús, todo el tiempo que estuvo Jesús. Y miren que esto le ayudó muchísimo, porque de todos los discípulos, a pesar de que todos salieron corriendo, ¿quién fue el que permaneció hasta el final ahí junto a la cruz, al lado de María? ¿Quién era? Juan. ¿Dónde estaban los demás? Qué hermoso, ¿cierto? Nosotros también debemos estar dentro de ese grupo de ejemplos, dentro de los que se permanecieron como firmes. Muy bien. Debemos cuidar las avenidas de nuestra alma, debemos cuidar nuestros sentidos, debemos consagrarlos a la devoción a Cristo, a la fidelidad del Señor. Y debemos ayudar a nuestros hijos también. Este mensaje que el Señor os ha traído en esta mañana no es solamente para padres y para madres que tienen hijos pequeños o tienen hijos adolescentes. Es también aquellos que se preparan para ser padres y madres. Aquellos que dentro de su proyecto de vida han pensado en casarse y tener hijos, para que cuando llegue ese día no digan, ¿y qué he de hacer? ¿Cierto? Ya empiezan a prepararse desde ahora. Y eso también es para todos los adultos, porque no es solamente los niños a que debemos custodiar las avenidas del alma. Nosotros también como adultos debemos custodiarlas también. Nosotros como adultos o como padres debemos prepararnos primero para poder entonces ayudar a los más pequeños, como hijos, como maestros que somos. Dice el apóstol Pedro, en 1 Pedro 1, 13 al 15, lo que están copiando. 1 Pedro 1, 13 al 15. Por lo cual, teniendo los lomos de vuestro entendimiento ceñidos, no conformándoos con los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os ha llamado a ser santo, sed también vosotros santos en toda conversación. ¿Somos ignorantes sobre este conocimiento, sobre esta información? No somos ignorantes. Ahora hay bastante literatura en nuestra iglesia, del cual nos podemos informar y nutrir. Así que no tenemos excusa. Hoy en día, con todo lo que hemos aprendido en nuestra larga o corta vida, no podemos decir que somos ignorantes frente a las cosas del Señor. Pablo nos dice en Filipenses 4:8, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si alguna alabanza, en eso pensad. Hay otra traducción que dice en eso ejercitaos. ¿Amén? Entonces, hermanos, el compromiso para todos, y más especialmente para padres y madres, que nuestra responsabilidad es dedicarle calidad de tiempo a nuestros hijos a través del culto familiar. Si lo estamos haciendo, gloria a Dios, vamos a redoblar nuestros esfuerzos. ¿Por qué? Porque el enemigo siempre trata de familiarizarnos con el pecado. O si no, no lo vemos en la televisión, aún en los programas infantiles, aún en las novelas. ¿Qué vemos? Odio, venganza, adulterio, mentira, vicio, corrupción. En los periódicos, hay personas que se deleitan comprando los periódicos de Crónica Roja para ver qué sucedió en el día de ayer y están pendientes de comprarlo todos los días. Eso es lo que vemos a diario, hermano. Estamos contaminados de este pecado. No estamos libres de las acechanzas del enemigo. Y él utiliza todos esos medios para hacernos daño. Entonces, ¿qué ocurre? De la noche a la mañana, una mente santa no puede caer tan bajo de un día para otro. Entonces requiere un proceso largo, un proceso de tiempo, hasta que se manifiesta el pecado en la persona, así como ocurre con los síntomas de la lepra. La lepra no aparece enseguida, así que demora meses en hacer su aparición. Lo mismo ocurre con el pecado, ¿ya? Entonces debemos ser cuidadosos en ese sentido, hermanos. Los que no lo están haciendo, empecemos a hacerlo. Yo quiero invitar en esta mañana a los padres que se encuentran aquí presentes, que son el sacerdote del hogar, para hacer una oración de consagración en esta mañana. Una oración donde nos vamos a comprometer con Dios
y le vamos a pedir a Dios que nos ayude a dedicarle calidad de tiempo a nuestros hijos. Si lo estamos haciendo, que nos ayude a no decaer. Y si no lo estamos haciendo, que nos ayude a empezar a hacerlo. Yo invito acá al frente a los padres que representan a las familias que en esta mañana están aquí. No va a venir toda la familia, va a venir el padre como representante. Si el padre no está, entonces que venga la mamá. ¿No hay papás aquí? ¿No hay mamás? Por eso, si el padre está como sacerdote del hogar, que pase al frente. Si el padre no está, entonces que pase la madre como responsable también de la educación y la formación de nuestros hijos. Y vamos a hacer una oración a Dios y le vamos a pedir que nos ayude. Los que quieran pasar adelante bien puedan hacerlo, así como están este hermoso de hijos e hijas de Dios, este hermoso grupo. Bien, los voy a invitar para que todos nos coloquemos de rodillas e invoquemos el nombre de Dios. Querido Padre, que moras en las alturas de los cielos, a ti sea la honra y la gloria por siempre. Estamos agradecidos, oh Dios, en esta mañana por tu palabra, porque nos enseña, porque nos recuerda qué debemos hacer para ser salvos. Nos enseña y nos recuerda, oh Dios, qué cosas debemos hacer por el bienestar de nuestra familia y en especial por nuestros hijos. Aquí se encuentra un grupo de tus hijos reunidos y que han aceptado este llamado en esta mañana para implorarte, para pedirte de manera especial que tú nos ayudes. Aquí hay padres y madres que cuidan de sus hijos en las diferentes edades en que se encuentran, que son inclusive maestros. Así que queremos pedirte de manera especial que tú nos ayudes a dedicar calidad de tiempo con nuestros hijos, en especial a través del culto familiar, para que cada día, oh Dios, nos preparemos y nos acerquemos ante tu presencia, para que podamos alabarte, contemplarte, aprender más de tu amor y poderlo ver reflejado en nuestra manera de hablar y en nuestra manera de comportarnos, oh Dios. Así que queremos pedirte para que podamos durante ese tiempo consagrar nuestros hijos a ti y de esta manera ellos puedan estar preparados cuando venga la prueba y cuando venga la tentación, oh Dios. Aquí hay muchos padres que ya le están dedicando tiempo de calidad a sus hijos a través del culto familiar. Fortaléceles, Dios, ayúdales para que lo sigan haciendo y no vayan a desfallecer, porque el enemigo constantemente quiere familiarizarnos con el pecado y de eso también aprenden nuestros hijos. Pero al custodiar las avenidas del alma, ellos puedan estar preparados y decir no frente a la tentación y puedan salir corriendo como en el caso de José. Y a los que no lo están haciendo, oh Dios, ayúdanos para que podamos dedicarle calidad de tiempo a nuestros hijos a través del culto familiar. Perdona nuestro descuido, perdona nuestra ignorancia y ayúdanos, oh Dios, para que este tiempo sea de calidad. Ayúdanos, oh Dios, para que podamos acercar a nuestras familias a ti cada día y no esperemos llegar solamente el sábado a la iglesia a recibir de ti esta palabra, sino que día tras día podamos acercarnos a ti a través del culto familiar. Levántanos, oh Dios, con el sello de tu aprobación, de tu bendición y que podamos recordar este pacto que hemos hecho hoy contigo y lo podamos cumplir. Ayúdanos también porque necesitamos quizás esa parte que a veces no tenemos y es la voluntad de cumplir el pacto que hemos hecho contigo. Ayúdanos, oh Dios. Bendícenos a esta hora y levántanos con tu bendición en el nombre de Cristo Jesús nuestro Salvador. Amén.
Señor.